Hace pocas horas yo me estaba enterando en unos textos a través de internet, hechos ocurridos en Argentina, en un país que está a miles de kilómetros de distancia, tal vez sean 7,000 kilómetros o más de distancia. Y habla ahí, desde luego, de Argentina. Quien habla es una mujer, es una muchacha admirable porque es muy joven. Ha de tener se me ocurre pensar que unos 26 o 27 años. Y habla de los problemas que ocurren en sus comunidades, en su comunidad. Esto viene al caso porque pareciera que se está uno enterando de las mismas cosas que nos pasan aquí en México todos los días. Habla del sistema policíaco, habla del sistema de los jueces, del sistema de justicia, y desde luego habla de la política al más alto nivel. Entonces, es una mujer joven admirable que está asentada en una comunidad marginada en el centro de Argentina, en el centro demográfico, que como sabemos es Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, muy complicada, con muchos problemas, y su zona conurbada, que como México abarca muchas otras ciudades, con distintos nombres y también con distintos problemas. Y esta mujer joven admirable, con una maestría también admirable, se refiere a cómo actúa la policía ahí en Argentina. En las zonas marginadas, en las zonas de mucha pobreza, con muchos problemas, con muchas carencias. Y dice, a mi hermano, un joven de apellido Arruga, lo desapareció, lo secuestró la policía, las policías que operan ahí cerca de Buenos Aires y en el mismo Buenos Aires, y que hace recordar exactamente lo que pasa aquí en México y en todo el mundo. Hace 6 años lo desapareció. ¿Por qué lo desapareció? Porque mi hermano, en un momento dado, se negó a colaborar con la policía. El trabajo que les encarga la policía a muchos jóvenes en esas zonas marginadas es dedicarse a vender drogas, dedicarse a vender de manera clandestina alcohol o robar para quienes los dominan, los someten de una manera desde luego ilegal, desde una manera cobarde, porque como sabemos la policía es una estructura del Estado, es una estructura del gobierno con mucho poder, tiene todo el conocimiento del Estado. Un policía, un juez, cualquier agente de la esquina, no es solamente la gente, sino es todo el poder que está detrás y que actúa de manera ilegal en forma de organizaciones delictuosas. En un momento dado, los familiares, la mamá, mi vieja, dice la joven, así les llaman a la mamá los argentinos, lucharon porque lo presentaran. En un momento dado ellos se dieron cuenta que había fallecido, de alguna manera lo supieron, y ya no pedían que lo presentaran con vida, sino que presentaran al joven de 14 años, de 15 años, que al menos les entregaran el cuerpo. Y ella narra durante 6 años lo que hicieron, la lucha que llevaron a cabo para conseguir en los últimos años al menos que les entregaran el cadáver. Ya sabían que lo habían asesinado. Finalmente, ella narra cómo se percataron que el cadáver se encontraba en una bolsa de plástico o bolsas de plástico, y que los agentes del Estado, los policías,
se vieron en la necesidad incluso de trasladar esa bolsa con los restos del joven a diversos locales, a diversos lugares, para poder mantenerlo oculto de los familiares. La joven hace conclusiones brillantes. A mí me admira tanta inteligencia. Y dice, ¿por qué no lo ocultaron? Ya estaba fallecido, ya estaba muerto. La razón por la cual ocultaron el cadáver del joven era porque al nivel más alto de la policía, de las policías, podemos pensar ya en el jefe del Estado, en México sería el presidente de la República. De ahí salen las consignas. Causar esa perversidad, ese terrible mal a la familia para castigarla, para torturarla, para que mantenga esa atención. Por las investigaciones que hizo esta joven, ella hace un análisis para mí también brillante. La forma como murió la llegó a investigar la policía. En la noche que secuestraron a este joven, a propósito lo llevó a un lugar, a un tramo de una carretera muy peligrosa, de alta velocidad, una autopista, y ahí hizo atravesar al joven deshoras de la noche a la 1 y fracción. ¿Con qué objeto? Pues para que el joven fuera accidentado, falleciera, con efecto falleció. Y la familia descubrió que el joven fue secuestrado horas antes de que lo asesinaran de esa manera. Denunciaron la desaparición desde como las 11 de la noche. De las 11 de la noche a la 1 de la mañana transcurrieron 2 o 3 horas. Y durante ese tiempo el gobierno no dio absolutamente ninguna información, no investigó. Y la joven llegó a la conclusión de que fue en ese periodo en el que tramaron el asesinato de este joven. Y luego narra ahí muchas cosas relacionadas. Este es un caso particular, un caso único, pero narra cómo la policía de manera sistemática acosa a los jóvenes, los persigue, los tortura y los puede incluso llegar a asesinar si es que ellos denuncian, si es que ellos cometen algo que afecte esos intereses de la policía, que es como decir intereses del Estado, intereses bastardos, pero finalmente intereses. A las jóvenes, a las adolescentes las secuestran y las dedican a la prostitución. Y entonces esto ocurre en un país de los de más alto nivel de desarrollo en América Latina, como es la Argentina. ¿Qué cosas ocurren? Esto que ocurre ahí y que narra esta joven, yo lo leo de una manera cotidiana en los órganos informativos de México. Así se comporta la policía. El lugar donde ocurre esto es un lugar conurbado a Buenos Aires, que se llama Provincia de Buenos Aires, que es algo así como el Estado de México junto a la Ciudad de México. Si uno va a la zona metropolitana, uno no nota ninguna diferencia entre los problemas graves de la Ciudad de México y todo lo demás que ocurre alrededor, y desde luego en todos los estados, como aquí, como en Oaxaca, como en la región del Istmo. Viene esto al caso porque tiene que ver con la manera tan defectuosa como se maneja el Estado, cómo se gobierna en el Estado, cómo se comportan sus órganos, como en este caso la policía, que debiera y teóricamente está para cuidar a la sociedad, para cuidar a los jóvenes y a toda la población, y ahí se dedica exactamente a hacer lo contrario, en un país que se dice
democrático. No estamos hablando aquí de Estados Unidos o de otro país desarrollado que también tienen problemas peores, podemos decir que tienen problemas peores, pero problemas como los de las grandes concentraciones urbanas, como de los países que tienen un grado de desarrollo de su población muy grande, como México, como Argentina, esos problemas nos atañen porque significan cómo funciona de mal el Estado que debería proteger a la sociedad. Y así como nos ocupamos de este problema, esta joven quisiera decir su nombre porque realmente merece honor a quien honor merece. Esta joven argentina se llama Vanessa Orieta. Vanessa Orieta. Y su hermano se apellida Rúa, no me acuerdo del hermano, de su primer nombre. Es un joven como de 14 o 15 años, un sacrificado, pero de tantos podemos considerar que de miles